Continuando, capítulo 3. La desobediencia requiere sufrimiento. Humilde versus obligado. Elder Robert R. Stewart, el presidente Brigham Young, enseñó que nuestro primer y principal deber es buscar al Señor hasta que abramos el camino de la comunicación de Dios a nuestra propia alma. Los presidentes de la iglesia Brigham Young, poco después de su muerte, el profeta José Smith se le apareció en un sueño a Brigham Young y le instruyó: dile a la gente que sea humilde y fiel, y asegúrese de mantener el Espíritu del Señor y los guiará correctamente. Ten cuidado y no alejes la pequeña voz apacible. Les enseñará qué hacer y dónde ir. Dará los frutos del reino. ¿Cómo encendemos este poder de instrucción divina en nuestras vidas? Primero necesitamos comenzar con la voluntad de ser instruidos. Mientras que muchos naturalmente tienen hambre y sed de justicia, otros pueden verse obligados y ser humildes. Algunos de nosotros, en lugar de seguir instrucciones o cambiar nosotros mismos, simplemente nos gustaría cambiar las reglas. Naamán ciertamente quería deshacerse de su carne leprosa, pero se enfureció cuando el mensajero del profeta le dijo que simplemente se lavará 7 veces en el río Jordán. Era un inconveniente, una cosa pequeña, y sentía que los ríos de su tierra eran mejores que el Jordán. Pero su lepra se curó cuando escuchó a sus servos, cambió de parecer y hizo conforme al dicho del hombre de Dios. Se le mostró dramáticamente que había un profeta y un Dios en Israel. En Alma 32 leemos: y ahora como os dije, que por qué es obligar a ser humildes fuisteis bienaventurados. ¿No pensáis que son más bienaventurados que los que verdaderamente se humillan a causa de la palabra? Si el que verdaderamente sea humilde y se arrepienta de sus pecados y persevere hasta el fin, será bendito, si mucho más bendecido que aquellos que se ven obligados a ser humildes a causa de su extrema pobreza. En el manual del alumno del Libro de Mormón, el obispo Richard E. Egley, del obispado presidente, enseñó que la humildad y la sumisión son virtudes que permiten acceder a las bendiciones del Evangelio. Muchos de nosotros vivimos o trabajamos en un ambiente donde la humildad a menudo se malinterpreta y ser considerada una debilidad. No muchas corporaciones o instituciones incluyen la humildad como una declaración de valor o una característica deseada de su gestión. Sin embargo, a medida que aprendemos acerca de las obras de Dios, el poder de un espíritu humilde y sumiso se hace evidente. En el reino de Dios, la grandeza comienza con la humildad y la sumisión. Estas virtudes complementarias son los primeros pasos críticos para abrir las puertas a las bendiciones de Dios y al poder del sacerdocio. No importa quiénes somos o cuán elevadas parezcan nuestras credenciales, humildad y sumisión al Señor junto con un corazón agradecido. La humildad es lo suficiente importante a los ojos del Señor que a veces Él nos ayuda a ser humildes. Alma 32 dice de dos formas de volverse humilde. En versículo 13 describe a los que están obligados a ser humildes y versículo 14 y 16 hablan de otros que se humillan voluntariamente a causa de la palabra. El elder Carlos E. Asai de los 70 también describió a estos grupos. La mayoría de nosotros parece tener el ciclo nefita como parte de nuestro carácter.
Hay un punto en que somos enseñables. Nuestra humildad nos permite crecer y montar la cresta de la espiritualidad. Luego hay otros momentos en los que comenzamos a sentirnos autosuficientes, inflados de orgullo. Cuanto mejor sería si recordamos a nuestro Dios y nuestra religión y romperíamos el cielo mediante una adoración constante y una vida recta. Cuánto mejor sería si fuéramos humillados por la palabra del Señor y lo suficiente fuertes en espíritu para recordar a nuestro Señor en cualquier circunstancia en la que nos encontremos. En Doctrina en Convenio 105 dice, y es necesario que mi pueblo sea disciplinado hasta que aprenda la obediencia, si es necesario por las cosas que sufre. Por tanto, a la causa de transgresiones de mi pueblo, me conviene que mis ancianos esperen un poco de tiempo para la redención de Sión, para que ellos mismos estén preparados y para que mi pueblo sea más perfectamente instruido y tenga experiencia y sepa más perfectamente acerca de su deber y de las cosas que yo requiero de sus manos. Y esto no puede llevarse a cabo hasta que mis ancianos sean investidos con poder desde lo alto, porque he aquí he preparado una gran investidura y bendición para ser derramada sobre ellos, por cuanto son fieles y continúan en humildad ante mí. Brigham Young dice en un discurso, esta es la tierra de Sión, pero todavía no estamos preparados ir y establecerla, la estaca central de Sión. El Señor probó esto en primer lugar. Llamó al pueblo al lugar donde se construirá la nueva Jerusalén en el gran templo y donde Él preparará la ciudad de Enoch. Y Él dio revelación tras revelación, pero la gente no pudo soportarlos, y la iglesia fue dispersada y pelada, y la gente fue perseguida de un lugar a otro hasta que finalmente fueron arrojados a las montañas, y aquí estamos. Ahora nos toca a ti y a mí prepararnos para regresar de nuevo, no a nuestra patria, en muchos casos, sino para regresar al este, y poco a poco para construir la estaca central de Sion. No estamos preparados para hacer esto hoy, pero estamos aquí para aprender hasta que seamos uno en corazón y en mente en las cosas de esta vida. ¿Todos los santos de los últimos días llegan a esto? No, no lo han hecho. Nuestra experiencia anterior lo ha probado. De los muchos que han sido bautizados en la iglesia, pocos han podido soportar la palabra del Señor. Se han repartido a la derecha y a la izquierda y han tropezado y han trompezado en el camino. Y unos pocos se han juntado. ¿Estarán preparados para entrar en el reino celestial? Algunos de ellos llegarán a ser reyes y sacerdotes, pero no todos estos, solo una parte de ellos. No saben hacer con revelaciones los mandamientos y las bendiciones de Dios, hablando, por ejemplo, de cosas cotidianas. ¿Cuántos vemos aquí que saben hacer con el dinero y las propiedades cuanto las obtienen? ¿Están sus ojos puestos únicamente en la edificación del reino de Dios? No, son exclusivos para la edificación de sí mismos. Con todo el conocimiento que han obtenido los líderes que han viajado en la iglesia 5, 10, 15, 20, 25 o 30 años, son pocos los que entienden los principios del reino y cuyos ojos estén puestos únicamente en su edificación. Arriba en todos los aspectos, pero sus ojos son como el ojo del necio, mirando hacia los confines de la tierra. Quieren esto y aquello, no saben qué hacer, les falta sabiduría. Poco a poco tal vez sus riquezas se irán de ellos, y cuando se queden pobres y sin un centavo, se humillarán ante el Señor para que puedan ser salvos. Os ojos mirando a los confines de la tierra. Quieren esto, quieren lo otro, y no saben qué hacer, les falta sabiduría. Esto es repetido otra vez aquí. Sabemos y entendemos que nuestro deber es edificar a Sion.
debe haber visto en la forma en que se han comportado este pueblo en años pasados, no se hubieran tenido la mejor idea de que tal era nuestro negocio. Decimos que creemos que José era un profeta, que tenía el sacerdocio y que fue llamado por Dios para reunir el pueblo y establecer a Sion. Sí creemos esto, pero ¿por qué no dejar que nuestra vida demuestre lo que creemos es la doctrina que profesamos? Presidente Benson dice, Dios tendrá un pueblo humilde. O podemos elegir ser humildes o podemos ser obligados a ser humildes. Alma dijo, bienaventurados los que se humillan sin ser obligados a ser humildes. Elijamos ser humildes. Podemos optar por humillarnos venciendo la enemistad hacia nuestros hermanos y hermanas, estimándolos como nosotros mismos y elevándolos tan alto o más alto que nosotros. Podemos elegir humillarnos recibiendo consejo y castigo. Podemos optar por humillarnos perdonando a quienes nos han ofendido. Podemos optar por humillarnos prestando un servicio desinteresado. Podemos optar humillarnos viendo a misiones y predicando la palabra que puede humillar a otros. Podemos optar por humillarnos yendo al templo con más frecuencia. Podemos elegir humillarnos confesando y abandonando nuestros pecados y naciendo de Dios. Podemos elegir humillarnos amando a Dios, sometiendo nuestra voluntad a la suya y poniéndole en el primero en nuestras vidas. Elijamos ser humildes, podremos hacerlo sí que podemos. Mis queridos hermanos y hermanas, debemos prepararnos a redimir a Sion. Fue esencialmente el pecado de orgullo lo que nos impidió establecer Sion en los días del profeta José Smith. Fue el mismo pecado de orgullo que puso fin a la consagración entre los nefitas. El orgullo es el gran piedra de tropiezo para Sion. Repito, el orgullo es la gran piedra de tropiezo para Sion. Debemos limpiar la vasija interior conquistando el orgullo. En Doctrina y Convenios 82, ¿por qué de aquel a quien mucho se le da, mucho se le exige? En el que pecaré contra mayor luz, mayor condenación recibirá. Invocáis mi nombre para recibir revelaciones, y os las doy, y por cuanto no guardáis más mis palabras que os doy, os hacéis transgresores, y la justicia y el juicio son la pena que está fijada en mi ley. O en otras palabras, les doy instrucciones sobre cómo deben actuar ante mí para que se vuelvan hacia ustedes para su salvación. Yo, el Señor, estoy obligado cuando hacéis lo que os digo, pero cuando no hacéis lo que digo, no tenéis promesa. Babilonia contra Sion, en Doctrina y Convenios 103. ¿Por qué fueron puestos para ser una luz al mundo y para ser los salvadores de los hombres? Y puesto que no son los salvadores de los hombres, son la sal que ha perdido su sabor, y ya no sirve para nada sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Pero de cierto os digo, he decretado que vuestros hermanos han sido esparcidos, vuelvan a las tierras de sus heredades, y reedifiquen los lugares asolados de Sión, porque después de mucha tribulación, como os he dicho, es un mandamiento anterior, viene la bendición. He aquí es la bendición que he prometido después de vuestras tribulaciones, de las tribulaciones de nuestros hermanos, vuestra bendición, la redención de vuestros hermanos, su restauración de la tierra de Sión, para ser establecida, no más para ser arrojada abajo. Sin embargo, se contaminan sus heredades, serán derribados, porque no los perdonaré si contaminan sus heredades. En el manual del estudiante del Nuevo Testamento, en Mateo 5, además de sus usos para dar sabor y conservar los alimentos, la sal se añadida a las ofrendas del sacrificio bajo la ley de Moisés. Así la sal se asocia con el gozo,
la permanencia y la realización de convenios. Cuando Jesús exhortó a los discípulos a ser la sal de la tierra, parte del significado era que sus vidas debían reflejar sus convenios con el Señor y servir como preservación para el mundo en general. El elder Carlos E. Asay, de la Presidencia del 60, explicó que la sal pierde su sabor al contaminarse y que mantenemos nuestro sabor al evitar la contaminación espiritual. Aunque están dirigidas específicamente a los pescadores del sacerdocio, las palabras del elder Asay se aplican a cada uno de nosotros. Un químico de renombre mundial me dijo que la sal no pierde su sabor con el tiempo. El sabor se pierde con la mezcla y la contaminación. Similarmente, el poder del sacerdocio no se disipa con la edad, también se pierde con mezcla y contaminación. Hugh Nibley, en el libro Acercándose a Sion, en capítulos 1 o 2, dice: cuando tratemos de mezclar Sion y Babilonia ya ha ganado el juego. Babilonia. A lo largo de las escrituras, Sion se enfoca con mayor claridad y colocará sobre un fondo oscuro. Y al igual que Sion, este mundo de fondo recibe un nombre en clave: Babilonia. Babilonia como Sion es una sociedad real, un tipo, lugar y entorno de la existencia humana, descrito en las escrituras con gran claridad y precisión. La palabra Babilonia no es solo un término general para indicar cualquier cosa que no sea Sion. Es la designación de un tipo de sociedad muy particular y específico. Aunque los profetas describen vívidamente a Babilonia, la mejor manera de definir es como exactamente a lo contrario de Sion en todas las cosas. Babilonia es tan pura a su manera como lo es Sion. Es pura maldad, porque incluso el bien, cuando se contamina, se pervierte, se convierte en un mal. Lo principal es que Babilonia y Sion no pueden mezclarse en ningún grado. Una Sion que hace concesiones ya no es Sion. Hay, hay dos caminos ante cada persona en esta vida: el camino de la luz y el camino de la oscuridad, el camino de la vida y el camino de la muerte. Y cada mortal todos los días de su vida debe de elegir entre ellos. Desafortunadamente, para nuestra tranquilidad, cualquier compromiso entre los dos caminos está fuera de cuestión, ya que conducen en direcciones opuestas. Así como no hay compromiso entre los dos caminos, tampoco hay mezcla de Babilonia y Sion. Dios no tolera ninguna concesión por parte de Sion. Azote y juicio derramado sobre los hijos de Sion. ¿Por qué los hijos del reino profanarían mi santa tierra? Entonces así es como están las cosas. Uno, sabemos lo que es Sion. Dos, sabemos lo que es Babilonia. Tres, sabemos que las dos nunca pueden mezclar. Y cuarta, sabemos que en los últimos días los santos, en contra de las advertencias de sus líderes, siempre han tratado de mezclarlos. El presidente Brigham Young dice: el peor temor que tengo acerca de los miembros de esta iglesia es que se hagan ricos en este país. Se olvidan que se olvidan de Dios y de su pueblo. Se engorden, se echen de la iglesia y se vayan al infierno. Este pueblo soportará la turba, el robo, la pobreza y toda forma de persecución, y será fiel. Pero mi mayor temor por ellos es que no pueden soportar la riqueza y sin embargo tienen que ser probados con riquezas. Y cuando cese el mundo el espíritu de persecución, el espíritu de odio,
La ira y la maldicia contra este pueblo será el tiempo en que este pueblo haya apostatado y se haya unido a los impios, y nunca está hasta entonces que rezo para que nunca llegue, y que rezo para que nunca llegue. En el manual del alumno del Nuevo Testamento, en Apocalipsis 9, como se describe al final de Apocalipsis 9, los hombres malvados que no son asesinados por la guerra y por la destrucción descritas en los versículos anteriores, aún se negarán a arrepentirse de sus malas prácticas, incluida la adoración de ídolos. Mientras servía como miembro de los 70, el elder David R. Stone enseñó que una forma frecuente de idolatría moderna es adoptar los gustos y las actitudes de la cultura mundana que nos rodea. Nuestra cultura tiende a determinar qué alimentos nos gustan, cómo nos vestimos, qué constituye un comportamiento cortés, qué deportes debemos seguir, cuál debe ser nuestro gusto musical, la importancia de la educación y nuestras actitudes hacia la honestidad. También influyen en los hombres en cuanto a la importancia de la recreación o la religión. Influye a las mujeres sobre la prioridad de la carrera o de la maternidad, y tiene un poderoso efecto sobre cómo abordamos la procreación y las cuestiones morales. Todo demasiado a menudo somos como marionetas en un cuerda, ya que nuestra cultura determina lo que es genial. Seducidos por nuestra cultura, a menudo apenas reconocemos nuestra idolatría, ya que lo que es popular en el mundo babilónico mueve nuestros hilos. Manual del alumno Nuevo Testamento en Apocalipsis, en capítulo 18. Dice, Juan usó frases como se enriqueció o vivió en delites para resaltar la juria por las riquezas y las posesiones lujosas que definen a Babilonia. Estas riquezas serán destruidas y aquellos que han puesto su corazón en ellas se lamentarán. El presidente Harold B. Lee advirtió que con la prosperidad a menudo viene la tentación de abrazar el materialismo de Babilonia. Somos probados, estamos pasando por alguna de las pruebas más severas hoy y no damos cuenta tal vez a la severidad de las pruebas por las que estamos pasando. Hoy estamos disfrutando el regazo de lujo como nunca antes habíamos visto en la historia del mundo. En Doctrina y Convenios 101 se dice, y mientras aún estaban poniendo los simientes de la misma, comenzaron a decir entre sí, ¿y qué necesidad tiene mi señor de esta torre? Y consultaron largo rato, diciendo entre sí, ¿qué necesidad tiene mi señor de nuestra torre siendo este tiempo de paz? ¿No se dará este dinero a los cambistas? Porque no hay necesidad de estas cosas. Y mientras estaban en desacuerdo unos con otros, se volvieron muy perezosos y no escucharon los mandamientos del Señor. Búsquenlo temprano. En Doctrina y Convenios 101 dice, de cierto os digo acerca de vuestros hermanos que han sido afligidos y perseguidos y expulsados de la tierra de su heredad. Yo, el Señor, he permitido que les sobrevenga la aflicción con que han sido afligidos a causa de sus transgresiones. Sin embargo, los poseeré y serán míos en aquel día en que vendré a ser mis joyas. Por lo tanto, es necesario que sean disciplinados y probados, así como Abraham, a quien se le ordenó ofrecer a su único hijo. Porque todos los que no soportan la disciplina, si no me niegan, no pueden ser santificados. Sino que me niegan, no pueden ser santificados. He aquí os digo que hubo disensiones y
contiendas y envidias y contendias y deseos lujuriosos y codiciosos entre ellos. Por tanto, con estas cosas contaminaron sus heredades. Tardaron en escuchar la voz del Señor su Dios, por tanto el Señor su Dios les es lento para escuchar sus oraciones, para responderles en el día de su angustia. En el día de su paz estimaron poco mi consejo, pero en el día de su angustia por necesidad me buscan. De cierto os digo, a pesar de sus pecados, mis entrañas están llenas de compasión hacia ellos. No los no los desecharé por completo, y en el día de la ira me acordaré de la misericordia. En Mosiah 21, y sucedió que Limhi y su pueblo regresaron a la ciudad de Nefi y comenzaron a morar en la tierra nuevamente en paz. Y aconteció, y después de muchos días los lamanitas comenzaron a enfurecerse nuevamente contra los nefitas, y comenzaron a llegar a los límites de la tierra alrededor. Ahora bien, no se atrevieron a matarlos a causa del juramento que su rey había hecho a Limhi, pero los golpearon en las mejillas y ejercían autoridad sobre ellos, y comenzó a poner cargas pesadas sobre sus espaldas y a conducirlos como lo harían con un asno mudo. Si todo esto se hizo para que se cumpliera la palabra de Dios. Y ahora las aflicciones de los nefitas eran grandes, y no había forma de que pudieran liberarse de sus manos, porque los lamanitas lo habían rodeado por todos lados. Y aconteció con el pueblo empezó a murmurar con el rey a causa de sus aflicciones, y comenzaron a tener deseos de ir contra ellos a la batalla. Y afligieron gravemente el rey con sus quejas, por tanto que les concedió que hicieran conforme a sus deseos. Y se reunieron de nuevo y visitaron con su armadura y salieron contra los lamanitas para expulsarlos de su tierra. Y sucedió que los lamanitas los derrotaron, y los hicieron retroceder y mataron a muchos de ellos. Y ahora hubo un gran duelo y lamentación entre la gente de Limhi. La viuda se lamentaba por su esposo, el hijo y la hija se lamentaban por su padre, y los hermanos por sus hermanos. Ahora bien, había muchas viudas en la tierra, y lloraban mucho día tras día, porque les había sobrevenido un gran temor de los lamanitas. Y sucedió sus gritos continuos despertaron la ira del resto del pueblo de Limhi contra los lamanitas, y fueron de nuevo a la batalla, pero fueron rechazados otra vez, sufriendo muchas pérdidas. Si volvieron incluso la tercera vez y sufrieron de la misma manera, y los que no fueron muertos regresaron nuevamente a la ciudad de Nefi, y se humillaron hasta el polvo, sujetándose al yugo de la servidumbre, sometiéndose a ser golpeados y a ser llevados de un lado a otro y cargados según los deseos de sus enemigos. Y se humillaron hasta lo más profundo de la humildad y clamaron fuertemente a Dios. Si todo el día clamaron a Dios para que los liberara de sus aflicciones. Y ahora el Señor tardó en oír su clamor a causa de sus iniquidades. No obstante, el Señor escuchó sus clamores y comenzó a ablandar el corazón de las lamanitas para que comenzaran a aliviar sus cargas. Sin embargo, el Señor no consideró adecuado liberarlos de la servidumbre. En Helamán 12, y así podremos ver cuán falso y también la instabilidad de los corazones de los hijos de los hombres, si podemos ver que el Señor en su grande y infinita bondad bendice y hace prosperar a los que ponen su confianza en Él. Sí, y podemos ver en el mismo tiempo en que él prospere a su pueblo, si en el aumento de sus campos, sus ovejas y sus vacas, en oro, en plata, en toda clase de cosas preciosas de cada bondad y arte, perdonando sus vidas y librándoselas de las manos de sus enemigos, ablandando los corazones de sus enemigos para que no les declaren la guerra,
Sí, finalmente haciendo todas las cosas por el bienestar y la felicidad de su pueblo. Sí, entonces es el momento en que sí endurecen sus corazones y se olvidan del Señor su Dios y pisotean al santo. Sí, y esto a causa de su comodidad y de su gran prosperidad. Y así vemos que a menos que el Señor castiga a su pueblo con muchas aflicciones, si a menos que los visite con muerte y terror y con hambre y con toda clase de pestilencia, no se acuerdan de él o acordarán de él. Oh, cuán necios y cuán vanos y cuán malos y diabólicos, cuán rápidos para hacer el mal y cuán lentos para hacer el bien son los hijos de los hombres. Sí, cuán pronto escuchan las palabras del maligno y fijan los corazones en las cosas vanas del mundo. Sí, cuándo pronto se enorgullecen, sí, cuán rápido para jactarse y hacer toda clase de cosas que son iniquidad, y cuán lentos son para recordar a su Señor, su Dios, y para prestar oído a sus consejos, sí, cuán lentos para andar en las sendas de la sabiduría. En Proverbios 8:17, amo a los que me aman, y los que temprano me buscan me hallarán. En el manual del alumno en Antiguo Testamento, en Proverbios, dice, este versículo expone una de las verdades más simples y sin embargo más profundas que uno puede aprender en la vida. Con demasiada frecuencia los hijos de Dios esperan hasta tiempos de angustia para buscarlo y por lo tanto pueden privarse de poder y consuelo que necesitaban. En el manual del alumno de Doctrinas y Convenios, a 101 dice, uno de los grandes problemas registrados en las Escrituras es la indiferencia de la humanidad hacia Dios en tiempos de prosperidad. Con demasiada frecuencia se olvidan de su Creador, quien es dado de todas las cosas buenas. En tiempos de angustia, sin embargo, recuerdan a Dios y se vuelven en Él en busca de misericordia y ayuda en sus aflicciones, pero Él tarda en ayudarlos. Estos versículos muestran que los santos fueron culpables de esta ofensa. Por tanto, el Señor no los sostuvo en su día de aflicción. Él no apoyará a nadie que reclama sus promesas, pero no guarda sus convenios. En el manual de estudiante del libro de Mormón en Helaman 12 dice, después que Nefi vio la predicación del Evangelio, no lograba llevar al pueblo a arrepentimiento. Le pidió al Señor que enviara una hambruna a la tierra para poner el pueblo de rodillas y se hizo de acuerdo con sus palabras. A medida que la gente comenzó a morir por miles, por malvados, comenzaron a acordarse del Señor su Dios y empezaron a recordar las palabras de Nefi. El pueblo suplicó a sus jueces principales que reconocieran la autoridad de Nefi y le pidieron que acabara con la hambruna. Nefi lo hizo y el hambre amañó. Durante unos 7 u 8 años el pueblo sirvió a Dios, pero no pasó mucho tiempo hasta que volvieron a estar absortos en hacer el mal. En este punto, Mormón hizo una pausa en la narración histórica para insertar una de sus ideas proféticas más poderosas sobre la naturaleza del hombre y la historia. Es importante que los estudiantes del libro de Mormón recuerden que la obra de Mormón es un compendio de numerosos registros que tenía a su disposición. Mormón fue sumamente selectivo en lo que nos dio, como lo demuestra en la declaración de que no registró la séptima parte de todo lo que tenía acceso. Parece que Mormón seleccionó ciertos materiales debido a las lecciones particulares que transmitían. Para que no perdamos el impacto de la lección transmitida en los capítulos anteriores, Mormón llamó nuestra atención sobre ella con mucho cuidado en Helaman 12 por medio de frases como así vemos o así podemos contemplar. Note particularmente los versículos 1 a 3. Claramente Mormón tenía la intención de que no nos perdiéramos su mensaje.
El Amén 12 contiene uno de los mejores resúmenes de una tendencia humana básica que se encuentra en las Escrituras. En capítulo 12 dice, castigar con muchas aflicciones. El elder Neil L. Maxwell declaró, el Señor no ha ocultado el hecho de que tiene la intención de probar la fe y la paciencia de sus santos. Nosotros los mortales somos tan rápidos en olvidar al Señor, y así vemos que a menos que el Señor castigue a su pueblo con muchas aflicciones, no se acordarán de Él. Sin embargo, el Señor conoce nuestra capacidad de soporte tanto para sobrellevar como para comprender, y Él no nos dará más que soportar de lo que podemos soportar en este momento, aunque a nosotros nos parezca lo contrario. Así como nos sobrevendrán tentaciones de las que no podamos escapar o que no podamos sobrellevar, no se nos presentarán más pruebas de las que podamos soportar. El presidente Brigham Young dijo del destino geográfico, este es el lugar del plan de salvación de Dios. Con su destino de desarrollo, se puede decir, este es el proceso. El presidente Young, que sabía algo sobre pruebas y tribulaciones, pero también sobre el tanto destino del hombre, dijo que el Señor nos permite pasar por estas experiencias para que podamos llegar a ser verdaderos amigos de Dios. Al desarrollar nuestras capacidades individuales, ejercer sabiamente nuestro albedrío y confiar en Dios, incluso cuando nos sentimos abandonados y solos, podemos, dijo el presidente Young, aprender a ser justos en la oscuridad. El resplandor del Evangelio que vemos irradiar de algunos en medio de oscuras dificultades proviene de individuos iluminados que están de buen ánimo. Estar alegres cuando otros están desesperados, mantener la fe cuando otros flaquean, ser sinceros incluso cuando nos sentimos abandonados. Todos estos resultados profundamente deseamos durante la deliberar. Divinas tutorías que Dios nos da porque nos ama. Estas experiencias de aprendizaje no deben malinterpretarse como indiferencia divina. En cambio, tales tutoriales son parte del desarrollo divino. En el Amén, capítulo 12, sigue diciendo, cuando Dios prospera a su pueblo, ellos lo olvidan. El presidente Ezra Taft Benson describió la dificultad que puedes conseguir con la prosperidad. Entonces la nuestra parece ser la prueba más dura de todas porque los males son más sutiles, más astutos. Todo parece menos amenazante y es más difícil de detectar. Si bien cada prueba de rectitud presenta una lucha, esta prueba en particular parece no tener ninguna lucha, por lo tanto podría ser la más engañosa de todas las pruebas. Sabe que la paz y la prosperidad pueden hacer a un pueblo, puede ponernos a dormir. El presidente Harold B. Lee comparó la prueba de lujo contra otras pruebas de la vida. Somos probados y probados. Tal vez no nos demos cuenta de la severidad de las pruebas por las que estamos pasando. En los primeros días de la iglesia se cometieron asesinatos, hubo mobbings. Los santos fueron expulsados al desierto. Estaban hambrientos, estaban desnudos y tenían frío. Somos los herederos de los que nos dieron, pero ¿qué estamos haciendo con él? Hoy estamos disfrutando del regazo del lujo, como nunca antes habíamos visto en la historia del mundo. Parecería que esta es probablemente la prueba más severa que jamás hayamos tenido en la historia de esta iglesia. Mormón enfatizó la necesidad que aquellos que ponen su corazón en las cosas vanas o sin valor, vacías y sin valor del mundo. El elder Dallin H. Oaks del Quórum de los 12 Apóstoles comentó, las cosas vanas del mundo incluyen toda combinación de este cuarteto mundano de propiedad, orgullo, prominencia y poder.
En cuanto a todos estos, las Escrituras nos recuerdan que no puedes llevarlos contigo. Deberíamos buscar la clase de tesoros que las Escrituras se prometen a los fieles, grandes tesoros de conocimiento, sí, tesoros escondidos. Elder Tom Perry, en El Poder de la Liberación. ¿Cuál es la diferencia entre el pueblo de Alma y el pueblo del rey Limhi? Obviamente había varias diferencias. El pueblo de Alma era pacífico y más justo, y había sido bautizados y habían hecho pacto con el Señor. Se humillaron ante el Señor incluso antes de que comenzaran sus tribulaciones. Todas estas diferencias hicieron apropiado y justo que el Señor los liberara rápidamente de una manera milagrosa de la mano de los mantenían en cautiverio. Estos pasajes de las Escrituras nos enseñan el poder liberador del Señor. En el manual del estudiante del libro de Mormón en Mosea, dice: tengan en cuenta que el pueblo del rey Limhi todavía no estaba en sintonía con el Señor cuando se vieron obligados a volverse a Él. Por lo tanto, el Señor tardó de oír su clamor a causa de sus iniquidades. Sin embargo, el pueblo de Alma había armonizado sus vidas mucho antes que las sugiera su necesidad, y por eso el Señor podía ayudarnos directamente. Con mi alma te he deseado en la noche, sí, con mi espíritu dentro de mí te buscaré temprano. En Salmos 63:1 dice: oh Dios, tú eres mi Dios, temprano te buscaré. En Doctrina en Convenios 88 dice: en que temprano me busca, me hallará y no será desamparado. Brigham Young dijo en Guardando los Mandamientos, pronunciado en tabernáculo, dice: cuando contemplo los efectos de guardar los mandamientos del Rey y miro al mundo cristiano, no puedo evitarme sentir impresionado por la diferencia de los resultados que se derivan a servir al Dios y a Satanás. He vivido durante muchos años en el mundo cristiano. He tratado de aprender todo lo que ellos saben, pero ¿a qué equivale ninguna cosa? ¿Cuántos capítulos, folletos y volúmenes se han escrito sobre el Espíritu Santo, el nacimiento del Salvador y sobre ser de ese Dios a quien servimos? Pero ¿quién sabe la verdad sobre estos temas o sobre cualquier de ellos? Ni uno. Pero todos los que guardan los mandamientos de Jesús tienen el privilegio de obtener un entendimiento correcto de estas cosas. Si nos acercamos a Él, Él se acercará a nosotros. Si lo buscamos temprano, lo encontraremos. Si aplicamos nuestras mentes fiel y diligentemente, día tras día, conocer y comprender la mente y la voluntad de Dios es tan fácil como, sí, diré más fácil que es conocer la mente de los demás, pues conocernos y comprendernos a nosotros mismos y nuestro propio ser es conocer y comprender Dios y su ser. Es cierto que hay muchas especulaciones en el mundo y se hace más evidente cada año, y si seguirá hasta el pueblo creerá en el Evangelio del Hijo de Dios o sea entregado a la infidelidad. Ver las sectas y los partidos brotar aquí y brotar allá, de esto y aquello, y abrazar este y otro fantasma, o siguiendo este y aquel sueño o fantasía de su imaginación. Se están dividiendo y subdividiendo y van a la deriva tan rápido como el tiempo puede rodar hacia la infidelidad. Es conocer la mente de los demás, pues conocernos y comprendernos a nosotros mismos y nuestro propio ser es conocer y comprender a Dios y su ser. Es cierto que hay muchas especulaciones en el mundo y hace muchas evidencias cada año, y así seguirá hasta el pueblo creer en el Evangelio del Hijo de Dios, o sea, entregar a la infidelidad. Ver las sectas y los partidos brotear aquí y brotar allá, de esto y aquello, y abrazar este o otro fantasma, o siguiendo este o aquel sueño o fantasía de su imaginación, se están dividiendo y subdividiendo, y van a derribar tan rápido como el tiempo puede rodear hacia la infidelidad. Es conocer la mente de los demás, pues conocernos y comprendernos a nosotros mismos y nuestro propio ser conocer y comprender a Dios, a su ser.
Que esto está repetido. Ok, ¿quién conocerá al Hijo de Dios? ¿Quién sabrá de Jesús es el Cristo? ¿Quién en este nuestro día puede decir como Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente? ¿Cuántos llegarán a esto? Muy pocos. ¿Cuántas veces he contemplado la condición del mundo cristiano? He predicado el Evangelio a cientos de miles de ellos. ¿Creerán? Si lo hicieron, no rindieron obediencia. Contenderían y argumentarían contra la verdad. Pero solo uno aquí y otro allá, o como está escrito, uno de la ciudad o dos de una familia, o para invertirlo, uno de una familia o dos de una ciudad, la obedecerían y se reunirán con los santos. Muchos de los que han reunido cuanto han sido bendecidos con alguna de las cosas buenas de esta vida han levantado de sus talones contra Jesús en su oposición a sus mandamientos y revelaciones, y se han vuelto a las fábulas. A menudo me he hecho esta pregunta: ¿se han reunido alguna vez con santos la mitad de los que han obedecido el Evangelio y han sido bautizados en la iglesia? No, ellos no han. Y para muchos de los que han recogido el Evangelio pronto se han convertido en un sueño. Han tenido la mente abierta y han visto las cosas correctamente. Han tenido las manifestaciones del Espíritu del Señor y se han regocijado en la verdad. Pero poco a poco, por los deseos de la carne, se han vuelto sordidos y han vuelto de nuevo al mundo y se han olvidado del Evangelio y sus bendiciones. Han tenido las manifestaciones del Espíritu del Señor y se han regocijado en la verdad. Pero poco a poco, por los deseos de la carne, se han vuelto sordidos, sordidos, se han vuelto de nuevo al mundo y se han olvidado del Evangelio y sus bendiciones. Han tenido manifestaciones del Espíritu del Señor y se han regocijado en la verdad. Pero poco a poco, por los deseos de la carne, esto se repite otra vez, no sé por qué. Enseñanzas del profeta de José Smith en página 17, perdón. Y aquí terminamos. Y ahora estoy preparado para decir por la autoridad de Jesucristo que no pasarán muchos años antes que los Estados Unidos presenten tal escena de derramamiento de sangre que no tiene paralelo en la historia de nuestra nación. Pestilencia, granizo, hambre y terremoto barrerán a los impios de esta generación sobre la faz de la tierra, para abrir y preparar el camino para el regreso de las tribus perdidas de Israel desde el país del norte. El pueblo del Señor, los que han cumplido con los requisitos del nuevo pacto y han comenzado a congregarse en Sion, que están en el estado de Missouri, por tanto os declaro la amonestación que el Señor me ha mandado declarar a esta generación, recordando que los ojos de mi Hacedor están sobre de mí, y que ante Él soy responsable de cada palabra que digo, no deseando nada peor para mis semejantes que su salvación eterna. Por lo tanto, temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Arrepentios y abrazar el pacto sempiterno y huid a Sión antes que os alcance el azote desbordante, porque hay aquellos que ahora viven sobre la tierra cuyos ojos no se cerrarán en la muerte hasta que vean todas estas cosas que yo han hablado cumplido. Recuerda estas cosas, invocada al Señor
en tanto que está cercano, y buscarlo en tanto pueda ser hallado. Es la exhortación que vuestro indigno servio, porque hay aquellos que ahora viven sobre la tierra, cuyos que no se cerrarán la muerte hasta que vean cumplidas todas estas cosas que he dicho. Esto está repetido otra vez. Ok. Recuerda estas cosas invocadas al Señor, el tanto que está cercano, y buscarlo en tanto pueda ser hallado. Es la exhortación de vuestro indigno servio, porque allá hay aquellos que ahora vienen sobre la tierra, cuyos ojos que no cerrarán en la muerte hasta que vean cumplida todas estas cosas que he dicho. Firmado José Smith Jr. So, esto finaliza sesión número 1, capítulos 1, 2 y 3. Recuerda que esto se puede buscar, puede imprimirlas para poder seguir estudiándolas. Muchas gracias por su atención, y que Dios los siga bendiciendo con amor, Antonia.